Dios me los bendiga a todo Iberoamérica y el mundo. Qué bendición poder estar en vuestros hogares, en vuestras familias, en vuestros ministerios. Su servidor, el obispo Héctor Zapata, le da un cordial saludo. Y hoy tenemos una palabra poderosa para su vida. Así que vamos a la palabra de Dios. Yo quiero que usted se concentre. Quiero hoy bendecir su vida. Este mensaje, como lo decía Melanie, se llama Destapando Pozos de Bendición y de Avivamiento. Y quiero llevarlos a Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26, versículo 1 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac de Abimelech, rey de los filisteos, a Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en la tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Padre, queremos orar en este día para que tu palabra, Señor, pueda transformar las vidas, pueda transformar los corazones y, Señor, sobre todo, Dios, que nos lleves a niveles de revelación de tu palabra para caminar en victoria y en bendición. Te doy gloria y alabanza, Señor, en este día, y gracias por la oportunidad que tú me das de llegar hasta cada uno de nuestros amigos al otro lado de la pantalla. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué alegría, qué tremendo. Lo primero que quiero hablarles en este poderoso mensaje, para que tú puedas entender un poco más, dice que después de que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Abraham era padre de Isaac, Isaac padre de Jacob. Cuando Dios habla sobre las genealogías y en las generaciones, habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque Dios quiere bendecir de generación en generación. Es increíble ver cómo cuando Dios te llama, te escoge, te busca, Él determina un tiempo de cambio y de transformación para llevar a tu vida y a toda tu generación a otro nivel de vida, a otro nivel de fe. Y vemos aquí cómo establece en esa genealogía un problema, que hay hambre en la tierra. ¿Qué representa el hambre? El hambre representa crisis, el hambre representa angustia, problemas, adversidad, tal vez desesperanza. Y vemos aquí que dice: después que hubo en la tierra hambre, después de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Abraham es el padre de Isaac. Y la crisis es un ciclo que se repite muchas veces de generación en generación. Y aquí estamos viendo la historia de Isaac, viviendo lo mismo que su padre vivió, aún experimentando y tomando decisiones conforme aprendió a su padre. Recuerde que Abraham engañó, ¿verdad?, a los filisteos, haciendo pasar a su esposa como su hermana. Isaac hizo lo mismo, porque los hijos hacen muchas de las cosas que sus padres hacen. Jesús mismo es un ejemplo de eso. Jesús decía: yo hablo lo que escucho hablar a mi padre y hago lo que veo hacer a mi padre. ¿Se da cuenta? Entonces hay una determinación de una generación a otra, de bendición en bendición. Éxodo mismo, Éxodo 20 habla de que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que aborrecen su nombre y aborrecen su palabra. Y aquí vemos a Isaac en medio de una gran crisis sobre la tierra, preocupado por su familia, preocupado por el pueblo que tenía con él. Y él estaba muy preocupado de este ciclo de hambre que se repetía. Y hambre es sinónimo de crisis. El mundo vive en crisis. Aún los países, entre comillas, más desarrollados, han sido golpeados por la crisis económica. Han sido golpeados, el mundo ha sido golpeado por la crisis moral. En Estados Unidos ya se aprobó el matrimonio homosexual. En Europa, en muchos de los países de Europa, está aprobado el matrimonio homosexual. En Argentina ya está aprobado el matrimonio homosexual, y en Ecuador quieren hacerlo también, y otros países del mundo quieren hacerlo, porque el mundo está en crisis. La crisis moral, la crisis financiera, la crisis espiritual. Y cuando yo hablo de crisis espiritual, no solamente hablo de la crisis del mundo, sino de la misma iglesia, porque la iglesia también está siendo golpeada por la crisis espiritual.
Así que Isaac estaba en crisis. Y mire, dice, y se le apareció Jehová. Oh, qué tremenda palabra. Es que en momentos de crisis Dios se aparece en escena para darnos una salida. Mire, hermano, yo no sé, mi hermana, si usted tal vez está en este momento siendo alcanzada por la crisis, o usted está en medio de una crisis familiar, financiera, ministerial, familiar, bueno, de cualquier tipo de crisis que tal vez usted esté viviendo. Dice la Biblia que Jehová se le presentó a Isaac. Qué maravilloso saber de que no estamos solos. Qué increíble saber que en medio de la adversidad, que en medio de la crisis, Jehová está conmigo. Esa es la promesa que hoy quiere Dios hacerte, que Jehová está contigo y Él estará contigo para bendecirte. Jesús estaba con sus discípulos en medio de la tormenta. Jesús no dejó solo a los discípulos, Él estaba en medio de la tormenta. Y cuando los discípulos se desesperaron y se angustiaron, Jesús fue al rescate. Cuando el apóstol Pedro, en ese colapso de incredulidad que le dio en el agua y comenzó a hundirse, Jesús estaba con él y fue y lo tomó de la mano y lo sacó del agua, lo sacó de esa sentencia de muerte, de morir ahogado, y lo llevó a la barca, lo llevó al lugar seguro. ¿Sabe que Dios en medio de tu crisis quiere llevarte a un lugar seguro? El mejor lugar es su presencia. Y aquí vemos como dice que se le apareció Jehová y le dijo, es que Dios se aparece para hablarnos. ¿Qué es lo que necesitamos en medio de la crisis? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos en medio de un conflicto? La voz de Dios, la instrucción de Dios, el diseño de Dios, hablando a nuestras vidas. ¿Cómo? A través de la palabra. Porque Dios nos habla a través de su palabra. Por eso dice, y dijo su palabra, no desciendas a Egipto. ¿Por qué Dios estaba interesado en que Isaac no fuera a Egipto? Porque Egipto representa la confianza de lo natural, la gloria natural, porque en momentos de angustia, en momentos de hambre y en momentos de crisis, la gente quiere moverse. Mire lo que Latinoamérica está experimentando, sobre todo en nuestro país, Ecuador. Cómo ha golpeado tanto la crisis, que familias fueron destruidas, buscando, entre comillas, un mejor día, un mejor mañana, un mejor futuro, viajando tal vez a Estados Unidos, a Europa. Y bendito sea el Señor que estos países han abierto las puertas para muchos de los latinoamericanos. Pero la crisis hace que la gente se desespere, y en esa desesperación la gente quiere correr a diferentes lugares. ¿Para qué? Para darle comida a sus hijos, para darles un mejor mañana a sus hijos. Pero Dios le dijo a Isaac, no vayas a Egipto. En otras palabras, no confíes en los gobiernos, no confíes en los diseños, porque Egipto representa un gobierno, un estilo de vida, y Dios no quería que Isaac se involucrara con un diseño humano, ¿sí? Con un sistema humano, porque Dios quiere establecer su reino. Y cuando hablamos de reino, hablamos de un sistema de gobierno, el sistema de gobierno de Dios, el sistema de gobierno en donde el cielo gobierna la tierra. Y vemos a Dios diciéndole a Isaac, no vayas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Aquí hay una instrucción. ¿Cuántas veces en medio de nuestra adversidad Dios se ha movido a favor de nosotros para advertirnos, para hablarnos, para decirnos, mira, en medio de la crisis, escúchame, busca mi rostro, busca mi voz y obedece mi palabra? Es increíble ver cómo en tiempo de crisis Dios se manifiesta poderosamente, poderosamente para tu vida y para tus generaciones. Mire lo que dice aquí, póngame atención. Dice que se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habitarás en la tierra que yo te diré. Versículo 3, habita como forastero en esta tierra. Y aquí viene la promesa, escuche, hay una promesa de Dios para su vida. Número 1 dice, y estaré contigo. Dios quiere estar contigo. En el momento de tu aflicción, Dios se te aparece. Hoy, seguramente que estás viviendo una prueba, Dios te dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Qué tremendo, porque la Biblia dice, si Dios conmigo, ¿quién contra nosotros? Si Dios conmigo, nadie contra nosotros. Por eso es importante que usted pueda visualizar cómo Dios opera, cómo Dios trabaja. Lo primero que Dios te dice en medio de tu crisis, lo primero es que Él va a presentarse, porque Él está contigo. Te dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo y te bendeciré.
Aleluya. Porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, conforme al juramento que hice Abraham, tu padre. Mire lo que trae. La obediencia de Isaac trajo bendición para su vida, para sus hijos y para sus generaciones, aún para todo el pueblo, porque Dios quiere bendecir a tu nación, Dios quiere bendecir a tu ciudad a través de tu vida. En otras palabras, tú puedes convertirte, aún en medio de la crisis, puedes convertirte en el instrumento de Dios para traer gloria a tu ciudad, a tu nación y a tu pueblo, a tu familia y a tus generaciones. ¿Qué trajo la obediencia de Isaac? La obediencia de Isaac trajo una gran, pero gran bendición al pueblo. Versículo 12. Quiero llevarlo por un momento al versículo 12. Dice el versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Él obedece la palabra, agarró la palabra, creyó a la palabra y se movió en fe por la palabra. Y dice que ese año él sembró y el mismo año cosechó al 100 por 1 la bendición. Es increíble ver que en medio de la crisis nadie quiere sembrar. Pero Isaac tenía una mentalidad diferente. Isaac tenía un criterio diferente en cuanto a la crisis. Porque la crisis puede ser tu peor enemiga o puede convertirse en tu mayor aliada. La crisis es momento para ver la gloria de Dios. La crisis es un buen momento para traer gloria y activar tu fe sobrenatural. Dice que Isaac sembró. Es tiempo de sembrar, iglesia. En momentos de crisis hay que sembrar. Muchas veces en crisis la gente ya no ofrenda, ya no diezma, no entrega sus primicias, no quiere sembrar porque hay crisis. Y aquí la palabra nos enseña que Isaac en tiempo de crisis sembró y él cosechó al 100 por 1. Al 100 por 1, qué tremendo. El mismo año él pudo cosechar al 100 por 1. Porque cuando nadie sembró, él sembró. Y cuando nadie cosechó, él cosechó. Porque aún en tiempo de crisis se cosecha. Porque también en tiempo de crisis podemos ver la manifestación de Dios aún en lo natural. En esas condiciones, en esas necesidades, aleluya, que usted y yo tenemos. Podemos ver la gloria de Dios. Por eso la palabra nos enseña que hay que sembrar en tiempo de crisis. El altar se convierte en una oportunidad para que usted deje la crisis. Y dice la Biblia que en aquel año él cosechó al 100 por 1 y lo bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Quiere bendecirte, quiere prosperarte, quiere engrandecerte y quiere empoderarte. Dios quiere hacer de ti alguien poderoso para que seas tú el hombre, la mujer que transforme su ciudad, que transforme su nación, que transforme su casa, su barrio, su familia, su ministerio, porque Dios quiere hacer cosas increíbles contigo. Sembró y cosechó porque obedeció. Para cosechar tu siembra tienes que vivir una vida de obediencia delante de Dios. Y aquí vemos cómo él cosechó al 100 por 1. Y sabe, acontecen varios sucesos muy interesantes. Dice que Isaac, luego de haber cosechado, dice que los filisteos fueron y por envidia, dice que cerraron el pozo que él había abierto, que era herencia de su padre. Estos pozos un día los abrió Abraham, su padre. Significa que era herencia para su hijo. Pero los filisteos habían sellado estos pozos, habían cerrado estos pozos. Pero él abrió los pozos, encontró agua y encontró la bendición y pudo cosechar. Porque sin agua no se puede sembrar. ¿De dónde partía la crisis? La crisis, según lo que estamos viendo, partía porque no había agua. Y cuando no hay agua no hay ganado. Y cuando no hay agua no hay cultivo. Pero si Isaac sembró, fue porque halló agua en el pozo que su padre le había heredado. Pero los filisteos por envidia fueron y le dijeron: vete de aquí, porque este pozo es nuestro. ¿Y saben lo que hizo Isaac? Se fue, evitó el conflicto, evitó la contienda. Luego se fue a otra ciudad llamada Gerar y allá abrió otro pozo. ¿Y sabe qué? Volvió a encontrar
agua. Aleluya. Y los envidiosos de los filisteos volvieron a Isaac y le dijeron: vete de este pozo, porque este pozo nos pertenece. Usted sabe que no le pertenecía a ellos, le pertenecía a Isaac por herencia. Pero a veces tenemos que aún renunciar a nuestra propia herencia para evitar el conflicto. Evite el conflicto, porque el conflicto no trae bendición. El conflicto no trae avivamiento. El conflicto no trae prosperidad. El conflicto lo que trae es desunión, quebrantamiento. Y esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere usarte a ti para traer cambios gloriosos a la vida de tu nación y de tu iglesia. Así que aquí vemos a Isaac evitando el conflicto y se mueve a otro lugar, cuyo nombre es lugares espaciosos. Ahí, en ese lugar, que en el original significa lugares espaciosos, Abraham volvió a cavar otro pozo. ¿Y sabe qué? Hallaron una vez más agua. Pero la diferencia de este pozo es que este pozo no era herencia de su padre, era un pozo nuevo. Aleluya. En otras palabras, gloria al Señor, habrán cosas que tú heredarás y habrán cosas que tú tendrás que dejar como herencia a tus hijos. Qué tremendo. Ahora, lo increíble de esto es que cuando Isaac encontró agua, no solo encontró agua, no solo que fue bendecido él, sino que terminó con la crisis. Gloria a Dios. Dios quiere usarte a ti para terminar con la crisis en tu país. Dios quiere usarte a ti para que la crisis termine. Dios está buscando en las naciones de la tierra hombres y mujeres de fe que le crean, aleluya, y que a través de esa fe se muevan en obediencia y en fe, y aleluya, puedan traer cambios a su nación. Aquí estaba Isaac, cambiando la historia, no solo de su nación, de su pueblo, sino de todas las naciones de alrededor. Y en el tercer pozo los filisteos fueron, pero algo ocurrió, que los filisteos ya no fueron a pelear, ya no fueron a buscar contienda. ¿Sabe por qué? Porque los filisteos le dijeron: no podemos contigo, porque ciertamente Jehová está contigo. Qué tremendo. Los enemigos, aquellos que lo echaron, aquellos que tal vez lo injuriaron, aquellos que hablaron mal de él, aquellos que lo persiguieron, ahora estaban reconociendo algo poderoso, que Jehová estaba con él, con Isaac. Aleluya, qué tremendo. Si Dios camina contigo, nadie contra ti. Y él halló agua, y esas aguas fueron aguas de avivamiento y de paz. Qué tremendo. Un hombre que terminó con la crisis porque decidió creerle a Dios y moverse en obediencia de fe. Ahora, esto lo podemos aplicar para este tiempo. Claro que sí, para el Nuevo Testamento, para nuestra época. Porque nuestros padres, de Hechos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, ese gran avivamiento que hubo, fueron pozos de avivamiento, gloria al Señor. Fueron pozos gloriosos de avivamiento, en donde se movían milagros sobrenaturales. Los pañuelos ungidos por el apóstol Pablo sanaban a los enfermos. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Esteban y tantos hombres y mujeres que fueron usados poderosamente por el Espíritu Santo para traer un gran avivamiento. Pero esta generación murió y se levantó otra generación que apagó el fuego del avivamiento sobre la tierra. Pero estamos viviendo un nuevo tiempo. Y aquí yo puedo ver muchos Isaac, hombres y mujeres que se van a levantar para abrir esos pozos de avivamiento que un día el enemigo los tapó. Decídete hoy, y así como Isaac, que acabaron con la crisis de su nación y trajeron un gran avivamiento, hoy Dios te está llamando para traer un avivamiento a tu tierra, a tu pueblo, y que puedas cosechar al 100%. Gloria a Dios. Yo quiero orar por tu vida. Yo quiero declarar una palabra de bendición para ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy decretamos que esta palabra transformará la mente y el corazón de tu pueblo. Señor, tú estás buscando hombres y mujeres que transformen las naciones de la tierra y que destapen pozos de bendición y de prosperidad, y que destapen pozos de sanidad, y que destapen pozos de avivamiento, Señor. Porque, Señor, tú lo prometiste, que haríamos cosas mayores y que la gloria postrera de la iglesia sería mayor que la primera. Prepárate, porque Dios quiere hacer grandes, pero grandes cosas contigo. Y quiero hablarle a aquellas personas que todavía tal vez no han recibido a Jesucristo en su corazón. Esta es tu oportunidad, este es un tiempo de Dios. No es una casualidad
que estés viendo este mensaje. Donde sea que lo estés viendo, Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Pero el primer paso es reconocer que has pecado y vuelvas tu corazón a Dios. Así que yo quiero orar para que tú hoy recibas a Jesús en tu corazón. Porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Si tú todavía no has aceptado a Jesús tu corazón o te has apartado de los caminos de Dios, haz esta oración conmigo y entrégale tu vida a Cristo. Reconcíliate con el Señor en este tiempo. Amado Padre, te pido perdón porque he pecado, porque ya no quiero ser igual, y porque tu palabra dice que para heredar el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Señor, hoy te entrego mi vida. Te recibo en mi corazón, Jesús de Nazaret, y recibo la salvación y la vida eterna. Séllame con el poder de tu Espíritu, porque a partir de este día caminaré en la victoria que tú lograste en tu resurrección. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Puedes comunicarte con nosotros y contactarnos a través de los diferentes medios que a continuación les vamos a dar. Que Dios les bendiga, y de verdad les digo que estamos levantando en las naciones una generación de conquista. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Qué maravilloso es ver el diseño de Dios en nuestras vidas. Así que ya saben, hermanos, denle a Dios primero y todo vendrá por añadidura. Recuerden, si quieren contactarnos a www.obispohectorzapata.com. Sembrando vida en las naciones. Desde Guayaquil, Ecuador, Melanie León, hasta la próxima. Dios los bendiga. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo